Charlas en el bosque del bambú. Un navío en el viaje por el océano de la ciencia y el arte. Lecturas y conversaciones para navegar en los aconteceres del universo. Charlas en el bosque del bambú con Marga López Díaz. Música de la península ibérica medieval. El grupo Sendebar, dirigido por Mauricio Molina, antioqueño, música del año 2005, grupo de la ciudad de Nueva York. Sendebar, de mar a mar, cantigas de Santa María. Del siglo XIII, Mia Hermana Fermosa. Música expresada y radiante desde el tiempo para acompañarnos a leer los premios Cervantes. Hablan de Cervantes. Se nos había quedado un último párrafo en la lectura del programa anterior del escritor Ernesto Sábato. Así que retomamos algunas de sus palabras. Cervantes es radicalmente español, hasta el punto que es difícil imaginar que pudiera haber surgido en otra parte, pero al mismo tiempo revela y enuncia misterios del alma de todos los hombres. Como decía Kierkegaard, más ahondamos en nuestro corazón, más ahondamos en el corazón de cualquier ser humano. Esta suerte de complejidades es lo que vuelve imposible juzgar razonablemente la obra máxima de Cervantes. Su mente comenzó planeando un, palabras de Cervantes, pasatiempo al pecho melancólico, pero su instinto poético logra, finalmente, levantar de entre las ruinas de su protagonista apaleado, escarnecido y ridiculizado, una figura imponente y conmovedora. Y no son los ingeniosos y descreídos bachilleres los que se imponen al lector, sino el destartalado hidalgo con su fe inquebrantable, su candoroso coraje, su heroica ingenuidad. Esto es lo que después, o hasta en medio de la risa, llena de pronto de lágrimas nuestros ojos. En el último capítulo, Cervantes le hace renunciar a todas las ilusiones y quimeras. Como escritor, intuyo que escribió esta parte con el alma contrita, oscuramente sintiendo que cometía con su caballero la última y más dolorosa de sus aventuras, obligándolo a morir desquijotado para felicidad y tranquilidad de los mediocres, de los que aceptan la existencia como es, con la cabeza gacha, cualesquiera sean las renuncias y sordideces. Para mí, el Cervantes de tantas andanzas en pos de ideales frustrados
dolorosamente se autocontempla y humilla en esa escena final, aceptando el acabamiento de su propia vida con honda amargura. Podría pensarse que aceptaba con resignación cristiana la voluntad de Dios, pero ¿por qué Dios no ha de querer a los Quijotes? Me atrevo a pensar que Cervantes amó hasta el final al caballero de la triste figura y que, tímida y lateralmente, desplaza sus ilusiones nada menos que al risible escudero, para que su amargura sea más irónicamente dolorosa. Palabras de Ernesto Sábato, Premio Cervantes 1984. ¿Cuántas sabedes amar? Escuchamos un bendir, una tarifa, un duf, una pandereta, unas gaitas, una caramela. De mar a mar, sendevar. La tarilla y no la tarifa, y cantan Alexandra Montano y Rebeca Fasanello. Ahora hablará el escritor mexicano Carlos Fuentes en nuestra lectura. Premio Cervantes 1987. Quijote y los suyos son leídos por el mundo y lo saben. La tradición quijotesca no disfraza su génesis fictiva, la celebra. Sus personajes no son entes psicológicos, sino figuras reflexivas, no el producto de la experiencia, sino de la inexperiencia. No les importa lo que saben, sino lo que ignoran, lo que aún no saben. No se toman en serio. Admiten que su realidad es una mentira, pero esa maravillosa mentira, la novela, salva, nos dice Dostoyevsky, hablando de Cervantes, a la verdad.
La poética de La Mancha y su descendencia numerosa, que un día antes que yo evocó aquí mismo el gran novelista cubano Alejo Carpentier, incluye a los hijos de Don Quijote, el Tristán Shandy de Sterne, contemplando su propia gestación novelesca, y el fatalista de Diderot, Jacques, ofreciéndole al lector repertorios infinitos de probabilidades. A sus nietas, la Catherine Morland de Jane Austen y la Emma Bovary de Gustave Flaubert, que también creen todo lo que leen. A sus sobrinos de el Mishkin de Dostoyevsky, el Micawber de Dickens y el Nazarín de Pérez Galdós. Todos aquellos que escogen la difícil alternativa de la bondad y por ello sufren agonía y ridículo. Y si todos ellos son descendientes de Don Quijote, ¿lo son acaso de San Pablo también? Pues la locura de Dios es más sabia, dice el santo, que toda la sabiduría de los hombres. Cantiga de Santa María de Alfonso X el Sabio, siglo XIII. Esta cantiga 340 se llama Virgen Madre Gloriosa. La locura de Don Quijote y su descendencia es una santa locura, es la locura de la lectura. Su biblioteca de libros de caballerías es su refugio inicial, la protección de su supuesta locura que consiste en dar fe de la lectura. Pero esta convicción entraña el deber de actualizar sus lecturas. Don Quijote sale a probar la existencia de una edad pasada, cuando el mundo era igual a sus palabras. Se encuentra con una edad presente, empeñada en separarlo todo. Sale a probar la existencia de los héroes escritos, los paladines y caballeros andantes del pasado. Encuentra su propia contemporaneidad en un hecho para él irrefutable. Don Quijote, como sus héroes, también ha sido escrito. Quijote y Sancho son los primeros personajes literarios que se saben escritos mientras viven las aventuras que están siendo escritas sobre ellos. Colón en la Tierra Nueva, Copérnico en los Nuevos Cielos, no operan una revolución más asombrosa que esta de Don Quijote al saberse escrito, personaje del libro titulado El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La información moderna, el privilegio, pero también la carga de la mirada plural, nacen en el momento en que Sancho le dice a Don Quijote lo que el bachiller Sansón Carrasco le dice a Sancho: estamos siendo escritos, estamos siendo leídos, estamos siendo vistos. Carecemos de impunidad, pero también de soledad. Nos rodea la mirada del otro. Somos un proyecto del otro. No hemos terminado nuestra aventura, no la terminaremos. Mientras seamos objeto de la lectura, de la imaginación, acaso del deseo de los demás, no moriremos, Quijote, Sancho, mientras exista un lector que abra nuestro libro.
paso definitivo de la tradición oral a la tradición impresa, Don Quijote, culminando prodigiosamente su novedad novelesca, es el primer personaje literario, también, que entra a una imprenta para verse a sí mismo en proceso de producción. Ello ocurre naturalmente en Barcelona. El precio de esta aventura de Don Quijote, su pasaporte entre dos tiempos de la cultura, es la inestabilidad de la memoria. Don Quijote surge de una oscura aldea, tan oscura que su aún más oscuro, su incierto autor, ni siquiera recuerda o no quiere recordar el nombre del lugar. Don Quijote inaugura la memoria moderna con la ironía del olvido. Todos sabían dónde estaba Troya y quién era Aquiles. Nadie sabrá quién es K, el agrimensor de Kafka, o dónde está el castillo, dónde está Praga, dónde está la historia. Inestabilidad de la autoría. ¿Quién es el autor del Quijote? Un tal Cervantes, más versado en desdichas que en versos, o un tal de Saavedra, evocado con admiración por los hechos que cumplió y todos por alcanzar la libertad. El historiador arábigo Cide Hamete Benengeli, cuyos papeles son vertidos al castellano por un anónimo traductor morisco, y que serán objeto de la versión apócrifa de Avellaneda. Pierre Menard, autor de El Quijote. Jorge Luis Borges, autor de Pierre Menard y, en consecuencia, ¿Quién te lo sabería? Inestabilidad del nombre. Don Quijote es solo uno de los nombres de Alonso Quijano el Bueno, que quizás es Quixada o Quesada, y que apenas incursiona en el género pastoril, se convierte en Quijotis. Apenas entra a la intriga de la corte de los duques, se convierte en el Don Azote de la princesa Micomicona. Cambian de nombre sus amantes. Dulcinea es Aldonza Lorenzo Nogales. Sus yeguas, Rocín antes. Sus enemigos, Mambrino, se convierte en Malandrino, y hasta sus infinitos autores, Benengeli, se nos convierte en Berenjena. Memoria inestable, autoría y nominación inestables. Búsqueda, en consecuencia, del género mismo, del visado que nos diga, soy literatura, soy novela. Pero esto tampoco escapa a la inseguridad, inaugurando la novela moderna. Cervantes nos dice, este es el género de todos los géneros y la contaminación de todos ellos, de todo cuanto esta novela, Don Quijote, abarca. Picaresca y épica, pastoril y amorosa, novela morisca y novela bizantina, interpolada e interrumpida, indefinición de las categorías perfectas y cerradas, conflicto y contagio perpetuo del lenguaje. Radicalmente moderno, Cervantes nos dice desde el siglo XVII. Recuerden, podemos olvidar.
Miren, no sabemos quiénes somos. Escuchen, ya no nos entendemos. Si el tiempo de la Contrarreforma, que es el suyo, le pide unidad del lenguaje, Cervantes le devuelve multiplicidad de lenguajes. Si quiere fe, le devuelve dudas. Pero si la modernidad exige, por su lado, la duda constante, Cervantes, más moderno que la modernidad, le devuelve la fe en la justicia y el amor, y le exige el mínimo de unidad que nos permita comprender la diversidad misma. Cervantes nos dice que no hay presente vivo con un pasado muerto. Leyéndolo, nosotros, hombres y mujeres de hoy, entendemos que creamos la historia y que es nuestro deber mantenerla. Sin nuestra memoria, que es el verdadero nombre del porvenir, no tenemos un presente vivo, un hoy y un aquí nuestro, donde el pasado y el futuro verdaderamente encarnan. Mirada extraordinaria del discípulo de Alcalá de Henares sobre su mundo y el nuestro. La suya es la más ancha de las modernidades. Contratiempo, sí, y paradoja que acaso no lo sea tanto. Novela permanente, origen del género, pero también destino del mismo. El Quijote es nuestra novela y Cervantes es nuestro contemporáneo, porque su estética de la inestabilidad es la de nuestro propio mundo. Cantiga 181, pero que es ella Allende. A las crisis de entonces y de ahora, Cervantes les indica el camino de una apertura que convierte a la inseguridad en el motivo de una creación constante. Cervantes inventa la novela potencial, en conflicto y en diálogo consigo misma, que es hoy la novela de Ítalo Calvino, de Milán Kundera y de Juan Goytisolo. La invitación quijotesca es la invitación perpetua a salir de nosotros mismos y vernos a nosotros y al mundo como enigma, pero también como posibilidad incumplida. La novela, para ganarse el derecho de criticar al mundo, comienza por criticarse a sí misma. La interrogante de la obra produce la obra, pero si la poética de La Mancha es la del mundo contemporáneo, también es la del nuevo mundo americano. Desde la fundación, nosotros nos preguntamos, como el lector de Cervantes, ¿quién es el autor del Nuevo Mundo? Colón, que lo pisó primero, Vespucho, que primero lo nombró, los dioses que huyeron o el dios que llegó, los anónimos artesanos, mestizos de nuestras iglesias barrocas, o la afamada poeta barroca, obligada a guardar silencio por las autoridades. ¿Dónde está el mundo nuevo? En un lugar de Macondo, de cuyo nombre no quiero acordarme, en un lugar en Comala, en un lugar de Canaima, en las alturas de Machu Picchu. ¿Existen realmente esos lugares? ¿Son ciertos sus nombres? ¿Qué quiere decir América? ¿A quién le pertenece ese nombre? ¿Qué quiere decir el Nuevo Mundo? ¿Cómo pudo transformarse la dulce Cuauhnáhuac azteca en la dura Cuernavaca española?
cómo bautizar el río, la montaña, la selva, vistos por primera vez. Y sobre todo, cómo nombrar el vasto anonimato humano, indio y criollo, mestizo y negro, de la cultura multirracial de las Américas. Darle voz y nombre a quienes no los tienen. La aventura quijotesca aún no termina en el Nuevo Mundo. Recordar que había una civilización del Nuevo Mundo antes de 1492 y que, aunque la conquista propuso una nueva historia, los conquistados no renunciaron a la suya. El recuerdo ilumina el deseo y ambos se reúnen en la imaginación. ¿Quién es el autor del Nuevo Mundo? Somos todos nosotros, todos los que lo imaginamos incesantemente, porque sabemos que sin nuestra imaginación, América, el nombre genérico de los mundos nuevos, dejaría de existir. El grupo Sendebar nos interpreta la cantiga 166, cantiga de Santa María de Alfonso X el Sabio, llamada Como podem persas culpas. Los premios Cervantes hablan de Cervantes. Estamos leyendo las palabras de el escritor Carlos Fuentes. Y comienza la cantiga 22
muy gran poder. A partir de la imaginación, los hispanoamericanos estamos intentando llenar todos los abismos de nuestra historia con ideas y con actos, con palabras y con organización mejores, a fin de crear en el nuevo mundo hispánico un mundo nuevo, una realidad mejor, en contra del capricho del más fuerte que se sustenta en la fatalidad, a favor del diálogo y de la coexistencia que se sustentan en la libertad y otorgándole un valor específico al arte de nombrar y al arte de dar voz. Escritores somos también ciudadanos, igualmente preocupados por el estado del arte y por el estado de la ciudad. Portamos lo que somos en dirección de lo que queremos ser, voces en el coro de un mundo nuevo en el que cada cultura haga escuchar su palabra. La nuestra se dice, y a veces hasta seduce, en español, y con ella queremos hablarle a un planeta que no puede limitarse a dos opciones, dos sistemas, dos ideologías, sino que pertenece a múltiples culturas humanas y a sus fecundas posibilidades hasta ahora apenas expresadas. Sin embargo, la velocidad de los avances tecnológicos, la creciente interdependencia económica y el carácter instantáneo de las comunicaciones forman parte de una dinámica global que no se detiene a preguntarle a nadie, oye, ¿ya decidiste cuál es tu identidad? ...1992 es quizás nuestra última oportunidad de decirnos a nosotros mismos, esto somos y esto le daremos al mundo. Ejemplifico, no agoto. Somos esta suma de experiencias, esta capacidad para actualizar los valores del pasado a fin de que el porvenir no carezca de ellos. Este sentimiento trágico de que ninguna receta ideológica asegura la felicidad o puede por sí misma impedir la infelicidad, sino va acompañada de algo que nosotros, los hispánicos, conocemos de sobra: el poder del arte para compensar y completar la experiencia histórica, dándole sentido y convirtiendo la información en imaginación. Es la lección de La Mancha, Cervantes. Es también la lección de Comala, Rulfo, y la de Santa María, Onetti. No estamos solos y nos encaminamos hacia el mundo del siglo venidero con ustedes, los españoles, que son nuestra familia inmediata. Nos necesitamos, pero también el mundo del futuro necesita a España y a la América española. Nuestra contribución es única, también es indispensable. No habrá concierto sin nosotros, pero antes debe haber concierto entre nosotros. A España le concierne lo que ocurre en Hispanoamérica, y en Hispanoamérica nos concierne lo que ocurre en España. Solo necesitándonos entre nosotros, el mundo nos necesitará también. Solo imaginándonos los unos a los otros, el mundo nos imaginará. Palabras de Carlos Fuentes, Premio Cervantes, 1987.
Ahora vamos a leer las palabras de Augusto Roa Bastos, Premio Cervantes 1989. De Cervantes aprendí a evitar la facilidad de ser un escritor profesional en el sentido de un productor regular de textos, a escribir menos por industria que por necesidad interior, menos por ocupar espacio en la escena pública que por mandato de esos llamados hongos de la propia fisiología creativa que parecieran trabajar por fotosíntesis como en la naturaleza. Serán estos llamados los que también a veces por soberbia desoímos. De todos modos, no están sujetos estos llamados a la puntual regularidad de las estaciones de cualquier especie que fuesen, sino a los centros de luz y de calor de cada época de la vida, a la madurez de cada etapa en la literatura de un autor. Entre estos momentos creativos intermitentes del escritor no profesional se interponen los obstáculos del propio vivir, los imperativos de la subsistencia. Hay también esos vacíos interiores, esos silencios tenaces que pueden durar toda una vida, puesto que se confunden con ella, silencios involuntarios, eclipses de la voluntad, visitados siempre por el remordimiento de una culpa no elegida, pero tampoco ineludible. Cantigas 393 y 184, Macar e Dor, Madre de Deus. A causa de estas alternativas involuntarias, no puedo considerarme más que un artesano, lo que también es mucho decir, un artesano entregado, cuando puede, no cuanto puede, que es poco, al oficio de modelar en símbolos historias fingidas, relatos a medias inventados, historias imaginarias de sueños reales, de lejanas y recurrentes pesadillas. Estas incursiones de la escritura tratan de penetrar lo más profundamente posible bajo la piel del destino humano, de las experiencias vividas, del siempre renovado enigma de la existencia, creando su propia realidad sin perder por ello su carácter imaginario de historias fingidas, como decía Cervantes, de las que él mismo escribía. Escribir un relato no es describir la realidad con palabras, sino hacer que la palabra misma sea real. Únicamente de este modo, la palabra real puede crear los mundos imaginarios de la fábula.
ficción de Cervantes se despliega así como un vasto y viviente pulular de la realidad española en todos sus aspectos, en toda su gama de matices, en todas sus capas sociales, desde los grandes de la nobleza en el esplendor de sus atributos, a ese bajo pueblo color de tierra y de miseria que también da, señores, de la gran figura histórica individual al pueblo como personaje multitudinario. Hay en este gran fresco cervantino desde lo dramático a lo paródico, desde lo grave a lo grotesco, desde la sátira acerba, pero siempre comedida y sin resentimientos, a la más fina esencia del lirismo del amor y del humor. Su sentido simbólico es siempre actual y futuro en función de la universalidad de la imaginación mítica, de tal modo que la mitología de los tiempos modernos no ha hecho más que confirmarlo y enriquecerlo. En este caleidoscópico colectivo, Don Miguel supo mirar las cosas del revés, desde el presente hacia el pasado y desde el futuro hacia el presente, en esos espejos del tiempo, de la memoria y de la premonición que se comunica en sus imágenes en la imago del mundo. Sabiduría que hizo decir a su coetáneo Gracián: solo mirándolas del revés se ven bien las cosas de este mundo. Esta combinatoria de espejos nos muestra, en la primera novela de los tiempos modernos, la escena dentro de la escena. Don Quijote va a la imprenta a ver cómo salen en letras de molde sus próximas aventuras. Lee lo que se escribe sobre ellas. En otro libro, un personaje oscuro habla de Cervantes como de un tal Saavedra. Innumerables figuras atraviesan los espejos y funden la ficción con la realidad en el azogue verberante de la fantasía. De allí salen, sin embargo, esos personajes tan reales, a quienes uno siente que podría darles la mano en cualquier esquina del universo. Mirar las cosas del revés es como mirarlas al trasluz de la propia vida interior, llena de ojos invisibles pero visionarios. Mirar las cosas del revés, pero en su justo derecho, es lo que supo hacer Cervantes. Como una meraviglia aos meus hermosos, así encontramos manos muy fortes. Cantiga 194, como o nome de Virgin. Así encontramos manos muy fortes, muy temeroso desta veio milagre en terra de Cataluña.
entre las magias siempre renovadas de las lecturas de El Quijote, hay una que no advertí conscientemente hasta mucho más tarde, ya entrado en la adultez: la ausencia de niños. No los había visto acaso porque en la atmósfera luminosa, en esta obra, reverbero la cosmovisión lúdica de la infancia en la primavera del mundo, el mundo niño del que hablaba Montaigne. En El Quijote los adultos son niños, jugando a las fantasías de su imaginación, y quien escribió este libro es otro niño deslumbrado por la virtud transfiguradora de la ilusión. Cervantes no pudo entrar en América pese a que reclamó este don con esperanzada insistencia. Se lo negaron tal vez a causa de su mano malograda en Lepanto, en la más alta ocasión que vieron los siglos. Palabras de Cervantes. Mutilación que era para él su más gloriosa presa. También en este sueño de los viajes, el deslumbrado visitante de Roma y de Nápoles, el ex cautivo de Argel, no pudo realizar el anhelo de su viaje a América. ¿Acaso porque ya se estaba preparando para el gran viaje, cada vez, como él decía, más liviano de equipaje, pese a que, como él decía, con todo eso, decía dulcemente después de la extrema unción, llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir? No pudo entrar Cervantes en América, pero sí lo hicieron sus libros, llevando su presencia y su genio. Estos libros, empero, no entraron en Paraguay. La ausencia inaudita duró casi 2 siglos desde la edición príncipe de El Quijote, mientras las sucesivas ediciones de toda su obra invadían literalmente América. Los hechos culturales producen a veces estas incógnitas inexplicables, estas fallas que a veces se les escapan a las agujas del azar en el entramado novelesco de los hechos históricos. De pronto, sin embargo, en algún festejo popular de Paraguay, he visto a algún caballero de la triste figura montado en rocín flaco, con yelmo de trapo y lanza de caña de Castilla, jugando a los fuegos de San Juan. ¿Por dónde se filtraron estos fantasmas o estrellas errantes de la imaginación mítica? He solido pensar, para encontrar las razones de esta ausencia inverosímil, que la Asunción colonial, madre de pueblos y nodriza de ciudades, según la bautizaran cédulas reales, estuvo siempre ocupada en asuntos de mucha monta para que su gente de pro, y aun la que no lo era, pudiera ponerse a leer libros de esparcimiento, esos libros de romances mentirosos y de vana profanidad, según rezaban las cédulas que prohibían en vano la entrada de la imaginación en América, el continente por antonomasia de la imaginación y del deseo. Lo cierto es que El Quijote tampoco pudo entrar en Paraguay, no se lo leyó hasta después de su independencia en 1811. Son palabras del Premio Cervantes de 1989, Augusto Roa Bastos.
voces, Padre tu re piadoso. Vale que me no maten, me defiendes en demora. Eres cuando aquests oíron tiraron se lo gavora. Eres sentidos perder tus corpus en esa hora. Y son falar no poder, era ser no me espantoso. Como no me da virgen de asno reposo, así encontra os maus muy forte e muy temeroso. Como no me da virgen de asno reposo, así encontra. Los premios Cervantes hablan de Cervantes. Adolfo Bioy Casares, Premio Cervantes 1990. Cantiga 48. Tanto son da gloriosa. Del rey Alfonso X, el Sabio, siglo XIII. Antes de leer El Quijote, en 2 ocasiones tomé la pluma para escribir literariamente. En la primera lo hice para llamar la atención de una muchacha. En la segunda, para imitar a Conan Doyle y a Gaston Leroux. Debo aclarar que en aquella época mis ambiciones no eran literarias. Lo que yo realmente quería era correr 100 metros en 9 segundos y ser campeón de boxeo y de tenis. Cuando leí el inolvidable comienzo y todo aquel primer capítulo que nos refiere cómo era Don Quijote, dónde y con quiénes vivía, sentí una emoción muy fuerte. Había en ella un dejo de ansiedad porque Don Quijote abandonaría esa vida apacible para salir en busca de aventuras y una fascinación que probablemente el despreocupado tono del relato exacerbaba. Si mal no recuerdo, antes de concluir el primer capítulo, supe que yo quería ser escritor. Sin duda lo quise para contar, en tono despreocupado, historias de héroes que dejan la seguridad de su casa o de su patria y el afecto de su gente para aventurarse por mundos desconocidos. No tardé, ciertamente, en emprender la composición de una larguísima novela en cuyas páginas iniciales un joven español llegaba a Buenos Aires para hacer la América. Nuestro futuro es inescrutable y los caminos de la vida trazan extraños dibujos. ¿Quién me hubiera dicho que al cabo de 60 años felices, ocupados en contar historias, yo
recibiría el premio que lleva el nombre del querido escritor que me inició en las letras. Tengo por afortunada casualidad la circunstancia de que mi primera ambición literaria no haya sido de gloria, sino de suscitar algún día en los lectores una fascinación como la que despertó en mí una novela. Quien aspira a la gloria piensa en sí mismo y ve a su libro como un instrumento para triunfar. Sospecho que, para escribir bien, debemos pensar en el libro, no en nosotros. Palabras de Adolfo Bioy Casares, Premio Cervantes, 1990. Esta maravillada música del libro Vermel de Montserrat de la centuria XIV. Esta música de la península ibérica en el tiempo medieval, de mar a mar, expresada aquí, interpretada con alma por el grupo Sendebar de Nueva York, dirigido por el músico antioqueño Mauricio Molina, despide nuestro programa aquí, cuando y donde los premios Cervantes hablan y nos hacen sentir a Cervantes. Charlas en el bosque del bambú. Un navío en el viaje por el océano de la ciencia y el arte. Lecturas y conversaciones para navegar en los aconteceres del universo. Charlas en el bosque del bambú con Marga López Díaz.